Terumá, Benjamín, pon aquella luz, por. O, bueno, sí, alguien lo podemos interpretar como una ofrenda, ¿no? Pero terumá es básicamente donativo, ¿ok? Es un donativo, es algo que se da voluntariamente. Entonces, es bien poderosa esta enseñanza. Hace como, no sé, hace unos 15 años o más, creo que más, yo enseñé sobre el tabernáculo, en el tiempo de Cristocentro, ¿no? Y recuerdo que tenía una Biblia que me conseguí, que era de esas que venía en CD, ¿no? Entonces la metía en la computadora, no se podía ni siquiera descargar, ¿no? Había que correrla en el lector. Entonces usted buscaba los textos de la Biblia, digamos, donde estaba hablando del Mishkan, y salía un videillo, ¿no? Un video ahí hecho, mal hecho de ese tiempo, pero era lo que había para entender lo que iba diciendo. Entonces yo ponía el video en una pantalla en ese tiempo, que estábamos estrenando el famoso videoing. Entonces lo ponía en la computadora mientras enseñaba, entonces ponía el video para que la gente tuviera idea, porque en honor a la verdad, si usted lo lee, no va a entender muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos acá esto, esperamos que algún día tenemos una completa en inglés, pero esta está en español y tenemos creo que 2 libros nada más. Esta es la Humash o el Pentateuco. Humash quiere decir Pentateuco y esa es una edición de sinagoga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted lee Shemot, por ejemplo, este es de solo Shemot, entonces va explicando cómo son las cosas, ¿no? Los detalles, etcétera, y trae dibujos, por ejemplo, ahí donde habla acerca del Mishkan, que enseña esta parasha, trae algunas imágenes, ¿ven? Entonces va sacando aquí algunas imágenes, ahí uno seguirá para los demás. Entonces esto es muy interesante porque trae todo en español, trae en hebreo, eso está en arameo, que son las explicaciones de Onkelos, y bueno, trae una descripción de cada parte, ¿no? Entonces hay mucha explicación que viene del Midrash, de cómo eran las cosas, ¿no? Y algunas cosas que voy a mencionar vienen de ahí, porque usted las lee, pero no comprende algunas cosas totalmente, porque obviamente se necesita la tradición oral para saber cómo eran las cosas, ¿no? Por ejemplo, todos tienen la idea, ¿verdad?, de la menorá, que es así como con los brazos redondeados, ¿no? Bueno, la menorá original no era así, la menorá original era en V, eran como rectángulos. Y de hecho no estaban los brazos en línea recta, sino que se abrían como si fuera esta forma, ¿no? Hacia adelante. ¿Ok? Entonces la central estaba aquí y las otras se abrían de esta forma. Así era la menorá original. Ya para el tiempo del segundo templo, obviamente era diferente, porque hay evidencia que ya había cambiado la forma, ¿no? Pero recordemos que el primer templo había caído. ¿Y cómo sabemos que la del segundo templo era diferente? Bueno, porque la que vemos tradicionalmente es una copia de la menorá que aparece en el grabado del arco de Tito, que es el arco del triunfo de la batalla de Roma contra Jerusalén, cuando cae Jerusalén y cae el templo. Entonces, en el arco de Tito están los romanos llevándose la menorá. Y obviamente aparece exactamente como está en el escudo de Israel y como la hacen hoy en día, ¿no? Entonces, eso nos da también una evidencia arqueológica de que había cambiado. Pero bueno, entonces esas cosas no las podemos saber. De hecho, aquí sale la menorá, así como lo menciono, ¿verdad? Porque no tenemos a veces los recursos que van más allá de la Biblia, como nos enseñaron en el cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, quería hablar rápidamente. Hay 3 mandamientos en esta parashá, ahí los pueden ver en pantalla. La parashá anterior tenía como 57, es uno de los más largos. La parashá más extensa en mandamientos tiene 70 y acá solamente aparecen 3, a pesar de que hay muchos detalles. Entonces, el primer mandamiento, que es el número 95, hay mandamientos que le llamamos performativos y otros son prohibitivos, ¿verdad? El performativo es el que dice, harás tal cosa, ¿no? El prohibitivo es el que dice, bueno, no harás, ¿verdad? O no dirás, o no jurarás, etcétera, ¿no? Entonces, el primero, que es un mandamiento performativo, es, harán un santuario. Ese es el mandamiento, ¿ok? Y como dice ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para habitar yo en medio de ustedes. Entonces,
básicamente es la necesidad de construir una casa por causa del Eterno, ¿verdad? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, dentro de ese Beit HaMikdash, ¿verdad? Ese santuario, ahí obviamente se van a ofrecer los sacrificios, a veces toda la ascensión y el orden del servicio litúrgico que se iba a requerir. Entonces, dentro de esta mitzvah es que vemos toda la descripción que vimos hoy, ¿verdad? De los utensilios, etcétera, etcétera. Entonces, pero en general toda esa descripción está dentro del mandamiento de construir una casa, ¿ok? El segundo es un mandamiento performativo, ¿verdad? Que dice en los anillos 25:15, en los anillos del arca estarán los postes y no se quitarán. Recuerda que la semana pasada les dijimos que el arca, bueno, el arca era o es, y es que todavía está por ahí. Yo creo que el arca está en los cielos, por eso lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Y va a descender para el tercer templo. Entonces el arca es un dispositivo espiritual, ¿verdad? Es un dispositivo tecnológico, digámoslo así, y las barras es como las antenas, ¿verdad? Donde se conectaba con la presencia del Eterno. Por eso es que dice que las barras o los postes, que son los que se metían para cargar, nunca había que quitarlos. Siempre tenían que estar ahí, ¿ok? Entonces esa era la prohibición, ¿verdad? Que los postes o las barras nunca se quiten de los lados del arca. Y aunque era fácil quitarlos, bueno, la referencia es que no se puede quitar del todo. Y el siguiente mandamiento performativo, que es el 97, dice que y pondrán sobre la mesa los panes de la proposición, o los panes de la presencia, o los panes del rostro, dice literalmente en hebreo. Entonces, los pondrán en esa mesa delante de mí siempre. Yo no sé si lo explicaba bien el texto ahí, pero lo estaba leyendo en la explicación del Humash. ¿Y qué es lo que pasaba? Que bueno, que esos panes se ponían y duraban una semana. O sea, se preparaban, se ponían en ese lugar y no se quitaban durante toda una semana. Al final de la semana se quitaban. Entonces la característica de ese pan es que nunca se ponía con moho ni se dañaba durante los 7 días. O sea, que permanecía como el primer día exactamente. Y bueno, ese pan tenía una forma muy curiosa, ¿no? Yo por ahí, el More Edgar mandó unas fotos porque tiene una forma así como cuadrada, ¿verdad? Pero tiene como como si fuera un cuadrado, pero se hace como una argolla en los lados, ¿no? Entonces, imagínense que para hoy hacer ese pan, había que entender las medidas y todo para que dé la altura correcta, porque no es así como la jalada, ¿verdad? Y eso fue lo que salió, ¿verdad? Así hacen las mujeres como cuando hacen el becerro, ¿no? Le eché harina y eso fue lo que salió. Bueno, no, el pan ese no era así cualquier cosa, tenía que dar una medida. O sea que a la hora de elevarse, a la hora de dar forma, tenía que quedar así, no podía quedar de otra forma. Bueno, eso era un mandamiento también, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también dentro de ese mandamiento estaban todos los instrumentos que requería para que ese pan estuviera colocado en ese lugar. Entonces, ese pan solamente lo comían los sacerdotes y era parte, bueno, habían varios panes, no recuerdo cuántos exactamente, pero eran como unos 13 diferentes tipos de panes, aparte de este, que se tenían que manipular, o perdón, trabajar en el templo. Entonces, para entender Teruma, es importante entender lo que pasaba en el antiguo Medio Oriente, porque cuando un rey establecía autoridad, obviamente tenía un trono. ¿Qué era el trono? Pues el trono era el símbolo visible del gobierno, del dominio, de la presencia real. Entonces, dentro de esta idea, eso es lo que representa el arca. El arca es el trono. No lo vemos ahí, pero es la base donde el trono está sentado. Nadie se sentaba ahí, no era un asiento humano, no había un trono físico, pero era la idea de que esa arca con la tapa del propiciatorio, con los querubines que estaban viéndose de frente, eso era el fundamento donde se sentaba el trono del Eterno. ¿Ok? Ahora, en los tiempos antiguos, los reyes tenían tronos que viajaban, o sea, que eran móviles, ¿verdad? Entonces iban a una guerra y ahí llevaban el trono, ¿no? Entonces, el ejército, por ejemplo,
se acomodaba con los escuadrones alrededor del trono y en el centro caminaba el rey con su tienda y con el trono dentro de la tienda, igual como caminaba el campamento de Israel. Entonces, obviamente, todos los que miraban a Israel sabían que ahí venía un ejército y ahí estaba el rey de ellos. Pero a ver, ¿y quién es el rey? Porque no tiene un trono. No vemos al rey. ¿Qué es lo que quería decir eso? No, ellos están aquí porque son un reino que depende de un rey, pero ese rey, ¿quién es? No es un hombre, es el Eterno, y eso fue lo que siempre él quiso, hasta que Israel empezó a pedir un rey humano, ¿verdad? Pero así era como se movía los campamentos en ese tiempo cuando iban a la guerra. De hecho, recuerda que cuando cruzan el mar los ataca Amalek, y Amalek hacía lo mismo, ¿no? Tenía sus escuadrones, en el centro estaba su tienda con su trono. Entonces esto era algo muy intencional, ¿verdad? Porque todos tenían que entender, ¿verdad? Y el enemigo, que el Dios de Israel era el rey de Israel. No, nadie necesitaba verlo para entender que él gobernaba, sino que la autoridad se manifestaba a través de su pueblo. Por eso es que el campamento de Israel era santo. O sea, todo el campamento de Israel era santo, todo tenía un nivel de santidad. Entonces, si no estudiamos esos detalles, ¿verdad? Perdemos como algunas ideas que son muy importantes. Y bueno, todo esto que nos enseña Terumá y lo que nos va a empezar a enseñar todo el diseño del templo o del campamento y de la tienda, ¿verdad? Todo esto y el orden de los sacerdotes, por ejemplo, es muy importante la, la lectura y el estudio del libro de Levítico, ¿verdad? Porque ahí está toda la idea del orden del servicio al Eterno, etcétera, de las fiestas, de las ofrendas, etcétera. ¿Por qué? Porque esto no son ideas abstractas, sino que son cosas reales que se tienen que poner en práctica, cosas que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Y todo esto es porque el Eterno determina qué es lo que es santo. O sea, la santidad no es un concepto nuestro, ¿verdad? Nosotros en la religión decimos, esto es santo y esto no es santo. Y santo es hacer A y B y C, y lo que no es santo es otra cosa, ¿verdad? Entonces tenemos una tarima y le llamamos, no, ese es el lugar santo, ¿verdad? Pues ese es el altar. No, eso no es un altar, es una tarima. La religión nos hace ver eso, nos hace decir eso, ¿verdad? De hecho, si usted busca en Google, le pone y pone la palabra, ¿cómo se llama? Santuario. Probablemente lo primero que le va a aparecer es una cajita que tienen los católicos ahí en la pared detrás de donde se para el cura, ¿no? Y ellos le llaman a eso santuario. Y claro, para ellos es algo santo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. O sea, lo que tiene que ver con la santidad es lo que el Eterno dice, esto es santo. Ahora, todo esto que se pide, todo lo que el Eterno está hablando, esta parashá se entiende que no va en orden cronológico. ¿Por qué? Porque después vamos a ver el evento del becerro de oro. Pero esta parashá es como que más bien fue entregada después de lo que sucedió con el becerro de oro. Pero entonces se pone antes porque está anticipando lo que pasó con el becerro de oro. Que por causa del becerro de oro trajeron contaminación a Israel. Por causa del becerro de oro ya la presencia del Eterno no podía estar con ellos. Y entonces el entender lo que significa esta parashá es entender por qué tenemos que hacer las cosas para que su presencia permanezca con nosotros. Porque hubo un problema, el problema original, vamos a ponerlo acá. El problema original de todo esto se da en el jardín, en el Gan Edén. Recuerde que el jardín, ¿cómo se llamaba el jardín? No, se llamaba jardín. El jardín se llamaba jardín, ¿verdad? El jardín que estaba en el Edén, es lo correcto, ¿no? Pero el Edén no era el jardín, ¿verdad? El Edén tenía un jardín, pero el Edén no era el jardín. Ahora, se entiende hoy en día que el Edén es donde está hoy en día, o debe de estar hoy en día el templo, y que de ahí el Eterno tomó el polvo para hacer al hombre. Y de ahí mismo donde está el jardín, ese lugar, es donde está la piedra que los musulmanes le dicen la piedra fundacional, que es donde se iba a sacrificar a Isaac, ¿ok? Entonces, ese lugar es muy importante por eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Adán fue creado con un propósito. ¿Cuál? Guardar y labrar el jardín. Su trabajo era
al inicio ser un jardinero. No tenía que producir comida, ya lo sabemos, ya eso estaba provisto, pero su trabajo era custodiar el jardín, cuidar el jardín. Pero obviamente todos sabemos, ¿verdad? Él quiso ser como Dios, toda la historia que ya ustedes conocen, come deliberadamente lo prohibido, se sale de ese ámbito del jardín, que ese ámbito representa la vida, y cae en un ámbito llamado la muerte. Porque eso es lo que dice el Eterno, que no coma ahora del árbol de la vida, pero que esté eternamente en la muerte. Eso es bien interesante, ¿no? Pero entonces ahí es donde al entrar en el ámbito de muerte, bueno, se complica toda la cosa. Y aquí se establece una premisa, porque toda la escritura está vinculada al pacto. Elohim quiere darnos una Torá para que entendamos la justicia. Y esa Torá tiene un concepto, ¿verdad? Que lo dice, si alguien puede buscar Romanos 8, del 1 al 5 y no lo lee, esa Torá tiene una circunstancia, ¿no? Que la Torá nos enseña la justicia, pero la Torá no puede por sí sola producir vida, porque es débil en la carne, y eso es lo que Pablo nos dice. ¿Quién quiere leer? Micrófono. Romanos 8, del 1 al 5. Alguien si está conectado y lo tenga puede leer también. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Mashiach, pues por medio de él y para él, la ley del Ruach de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, la ley del pecado y de la muerte. O sea, la Torá no es la ley del pecado y la muerte. Pero la Torá lo que nos enseña, sí, es que hay una sentencia de muerte de la cual no se puede librar el que cae en ese pecado. ¿Por qué? Porque hay pecados que son de muerte, hay otros pecados que no son de muerte. Hay pecados que se pueden solucionar según la Torá haciendo ciertas cosas, pero hay pecados de muerte que no tienen perdón. O sea, la sentencia es muerte. Se acabó. No hay otra cosa como solucionarlo. Sigue, por favor. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Elohim envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Elohim el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Ruach. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Ruach fijan la mente en los deseos del Ruach. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Ruach es vida y paz. Ok, ya está ahí. Falta uno. Al 5. Hasta el 5, por favor. El 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Ruach fijan la mente en los deseos del Ruach. Ok, entonces la Torah, ¿qué era lo que hacía? La Torah nos mantenía dentro del pacto que trae bendición. Pero al final la Torah tenía un detalle, no podía quitar el problema de la muerte. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para eso viene Yeshua, para que nosotros a través de él podamos tener la capacidad de salir del ámbito de la muerte y entrar al ámbito de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él vino para establecer eso. Ahora, ese problema de la muerte no se va a acabar hasta después del milenio. ¿Por qué? Porque aún la gente se muere. Aunque sean creyentes, aunque guarden la Torah, la gente se muere. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando, dice Apocalipsis, que cuando termina el reino, ¿verdad? El reino mesiánico, viene el Eterno y el Hijo le entrega el gobierno al Padre y la muerte dejará de existir. En ese momento que entramos en la eternidad, se acaba la muerte. Pero ¿cuál es la esperanza nuestra? Que estamos sellados por el Ruach hasta el tiempo de esa absoluta liberación, digámoslo de alguna forma. Entonces, la Torah te ayuda a qué? A permanecer en el pacto. Ahora, hay dos respuestas que vemos desde el principio, ¿verdad? Por ejemplo, el problema de Caín y Abel. ¿Qué tenía Caín sobre su vida? Pues una sentencia de muerte. Bueno, al principio obviamente vemos algo interesante, porque ¿qué hacen ellos y por qué empieza el problema con Caín y Abel? Porque se levanta un altar.
Ahora, ¿para qué se levanta ese altar? Porque, oye, hay un problema con la muerte. Entonces, para yo estar en una conexión con la santidad y la bendición, es requerido el sacrificio. Pero el sacrificio no quitaba la muerte, porque Caín mató a Abel. Siempre había muerte. Y al final del tiempo ellos iban a morir. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando se da la situación con Caín y Abel, que uno mata al otro, Caín mata a su hermano, Caín tiene una sentencia de muerte. Pero qué curioso lo que hace Caín. Él sale de la presencia del Eterno, sale de esa zona del Gan Edén, digamos, y dice la Escritura que él va y construye una ciudad, y construye una ciudad con muros. Porque ¿qué es lo que está tratando de él? Que esos muros le traigan una supuesta protección. Esos muros representan la salvación humana, cómo la gente quiere, como decimos popularmente, salvar su propio pellejo. Y eso es lo que hace la gente normalmente. En lugar de decir, pues, ¿qué es lo que el Eterno me pide para yo estar bien? No, pues yo hago las cosas a mi manera, creyendo que eso es lo que me va a dar salvación. Y eso es lo que representa esa situación con Caín. Entonces, el hombre siempre anda buscando su propio sistema de redención. Por eso la religión dice, si haces esto, vas a ser salvo. Pero si haces esto, no vas a ser salvo. Y a veces lo que se dice es incompatible con lo que enseña la Escritura. Es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a diferencia de Caín, Abel muere con una esperanza. Porque vea qué interesante, dice el libro de Hebreos, que esa sangre clama al Eterno. Y ahí mismo decía que el Eterno le dijo a Caín, es que he escuchado la sangre de tu hermano que clama por justicia. Se quiere decir que nosotros morimos, pero todavía hay una esperanza, que es la resurrección, no la autosalvación, la resurrección. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Cuando nosotros vivamos la resurrección, vamos a tener la muestra de que, bueno, si no entramos con vida al milenio, si vivimos la resurrección de los muertos, esa es la muestra que hay una victoria absoluta sobre la muerte. Amén. Luego vamos a más adelante, viene el tiempo de Babel, ¿verdad? Y la historia de Abraham. ¿Qué es lo que pasa? Que en Babel la humanidad hace lo mismo, construye su ciudad, construye una torre, que la torre se llama Sigurat, que es como las pirámides de Egipto, las pirámides que hay en México, en Perú, etcétera. Las pirámides que lo que andan buscando es cómo yo puedo salir hacia una espiritualidad, pero fuera del diseño del Eterno. Entonces, obviamente, ellos querían hacer esa ciudad, una torre, para tratar de tener su propia seguridad, su propia salvación, alcanzar a Dios, supuestamente. Y bueno, Dios, ya saben ustedes lo que hace en ese ámbito, confunde las lenguas. El Midrash es muy fuerte, ¿verdad? Dice que no solamente confundió lenguas, sino que algunos fueron convertidos en animales, ¿verdad? En monos, en cerdos, cosas de ese tipo. Es algo muy interesante. Pero la narrativa a partir de ahí gira en torno a enfocarse en un hombre llamado Abraham. Un justo en medio de las naciones. Entendemos por la tradición oral que Abraham había sido instruido en la Torá. Por eso él confronta a su padre por la idolatría, porque su padre era como uno de los cortesanos, por decirlo así, del que construyó la torre de Babel, que era Nimrod. Y entonces él empieza a confrontar el sistema, ¿no? Y a Elohim lo llama. Y es interesante esto porque nosotros podemos vernos tentados hoy en día a decir, pues no, pues yo caigo en la zona de confort, ¿no? Y yo he visto mucha gente hoy en día, y lo hablaba con mi esposa, ¿verdad? En el movimiento raíz de hebreas, mesiánico, etcétera, gente que toma dos caminos, o se hacen judíos y niegan a Yeshua, o se vuelven atrás al cristianismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú tomas esas decisiones, a pesar de que estamos casi como en un limbo de decir quiénes somos, bueno, nosotros somos por medio de la fe hijos del Eterno. Eso es lo que nos tenemos que tener claro. Pero el tema es que mucha gente no tiene clara esa identidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú te vuelves atrás, cuando tú dices, no, es que yo mejor le bajo el tema de la Torá y yo me vuelvo para atrás porque es que allá, la verdad es que yo estaba tranquilo, ¿no? Y no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú estás demostrando de lealtad al Elohim de Israel. ¿Por qué? Porque estás pisoteando todos sus mandamientos. Entonces, mejor te hubieras quedado ahí toda la vida, ¿verdad? Que ahora estar pisoteando la Torá y yéndote para atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como ser desleal a lo que el Eterno ha establecido para nosotros.
Entonces, por otro lado, si te quieres hacer judío porque no entiendes tu identidad, de ahí vas y te metes allá, pero vas a tener que negar a Yeshua. Entonces también perdiste tu identidad en él, porque los judíos nunca te van a aceptar realmente. Vas a ser siempre como, aunque no lo digan, vas a ser como de segunda clase, digámoslo así. Pero nosotros tenemos que entender nuestra esencia en Yeshua como hijos de Elohim. Entonces, por eso Abraham es llamado, y cuando él es llamado y decide caminar diferente, le pasa lo que a usted le pasa. Se va a meter en problemas con la gente. ¿Por qué? Porque la gente te va a rechazar, la gente te va a abandonar, la gente no te quiere hablar, la gente dice que estás loco, bla, 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 bla. Pero cuando uno tiene esa convicción, hace lo que hace Abraham, se convierte en un hebreo. Cruza al otro lado, cruza el río y camina por fe hacia la herencia y a la descendencia que él ha prometido. Amén. Entonces, a partir de ahí nosotros vemos que cada patriarca levanta altares. Noé levanta un altar, Abraham levanta un altar, Isaac levanta un altar, Jacob levanta un altar, Israel en el Sinaí levanta un altar en Gilgal. ¿Por qué? Porque en cada lugar ese altar está representando la autoridad divina sobre la tierra, la autoridad de Hashem sobre la tierra. Ahora, vamos entonces al tabernáculo. ¿Qué es lo que nos habla el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo nos habla de la restauración del jardín. Así como les decía, los reyes tenían un trono, pero también tenían un templo, tenían un palacio, y todos tenían un jardín real. El templo está diseñado como un jardín, por eso todos los detalles, ¿verdad? Que decía, y que flores, y que obra primorosa, todo tenía que ver con el diseño del jardín. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, cuando un rey conquistaba un territorio, ¿qué hacía? Tomaba árboles de esa tierra y los trasplantaba en su palacio. Por eso es que todos los reyes de la tierra hasta el día de hoy tienen un jardín. Todos los reyes de la tierra. Y yo fui, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho la primera vez que visité Canadá. Estuve en la isla de Vancouver. Y la isla de Vancouver tiene un jardín precioso. Y ese lugar le pertenece, bueno, ese tiempo que estaba la reina viva, le pertenecía a la reina de Inglaterra. Entonces yo no tenía esa noción, ¿verdad? Porque uno nunca ha vivido en ese tema de reino y protocolos reales. Pero a mí me llamaba mucho la atención cómo el canadiense honraba tanto la corona de Inglaterra, ¿no? Porque ellos eran parte del Commonwealth, ¿verdad? De Inglaterra. Pero entonces ese jardín estaba diseñado solamente cuando a la reina se le ocurriera ir a ese lugar a tomar un té. Y entonces, y obviamente creo que solo 2 o 3 veces en su vida había ido, ¿no? Pero era un lugar de honra, pero también era un lugar de complacencia para el rey o la reina. Entonces, en el jardín es el lugar donde los reyes de la tierra tenían intimidad con sus más acercados, ¿verdad? Ahí solamente entraban los amigos, los íntimos, los camaradas, los que hablaban cosas profundas. Por eso el jardín en el Edén nos habla de eso, el lugar donde el Eterno encuentra complacencia para él tener relación con el hombre. Entonces, obviamente, el jardín era el símbolo de dominio de ese rey sobre aquel territorio que estaba lejos de su reinado, pero que había conquistado. Entonces, así era el Edén. O sea, el rey de la tierra era el Eterno. Adán, ¿quién era? El súbdito que representaba su autoridad real sobre la tierra. El delegado sobre toda la creación. Por eso se le dice, toma control, multiplica, fructifica, gobierna sobre todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba ahí como representante real. Entonces, el templo representa exactamente el jardín, ¿ok? Ahora, ¿qué dice la parashá? Harán un santuario, un mishkan, para mí, y yo habitaré. ¿En dónde? Entre ellos. No en el mishkan, sino en medio de todo el pueblo, ¿verdad? Por eso es que el pueblo se convierte en un pueblo santo. Y ese concepto de un pueblo santo es muy importante. En la religión a nosotros nos dicen que fulano de tal es santo, mengano santo, y que todos somos santos. Todos somos santos, pero no de manera individual. O sea, en la Torá no hay una persona santa, sino que el pueblo es santo. Cuando se habla de santidad, se habla de un concepto plural, colectivo. Todos somos santos.
Entonces, claramente, por eso el Eterno dice, y yo habitaré en medio de ustedes. Y esa intención no es nueva. La intención que el Eterno está teniendo en este momento es restaurar el jardín del Edén, que se había perdido. Eso es lo que Él está buscando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de ese ámbito, ¿verdad? Tenemos también la santidad, pero también los perímetros de la santidad. Por ejemplo, en Levíticos 19:30 dice, mis días de reposo guardaréis, Shabbat, ¿verdad? Mi santuario tendréis en reverencia, yo Adonai. Entonces, ¿de qué está hablando el Eterno? De dos cosas. De el lugar donde Él habita, en medio de todos ellos, ¿verdad? Que Él usa para hacer un lugar referente. Tener reverencia por ese lugar, pero está poniendo también en el mismo nivel, por ejemplo, el día de Shabbat. Lo está poniendo en el mismo nivel. Es decir, que cuando Él habla de reverencia, cuando Él habla de santidad, Él es el que define lo que es santo. Él es el que define lo que es santo, no somos nosotros. En la religión uno dice, no, pero todos los días son de Él. Sí, pero es que él definió que hay un día que es santo. ¿Verdad? Así es. Ah, es que toda la tierra le pertenece, sí, pero hay un pueblo que le escogió. Ya, se acabó. Entonces no somos nosotros los que definimos los parámetros. Él es el que define los parámetros de la santidad. Entonces, si nosotros entendemos la gracia es la habilitación en el plan del Eterno. No es hacer lo que nos da la gana. Es la oportunidad de nosotros, por ejemplo, la gracia que tenemos para estar en Shabbat, ¿cuál es? Que antes nosotros no teníamos nada que ver con el Shabbat. No teníamos nada que ver con el Shabbat. ¿Por qué? Porque éramos gentiles, apartados de Él, separados, no teníamos pacto, no teníamos nada. Pero en Yeshua, ¿qué tenemos? Pacto, convenio, acceso a sus mandamientos, acceso a las bendiciones por medio de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces entramos ahora a la oportunidad de honrar el Shabbat, honrar lo que es santo, guardar sus fiestas, guardar sus mandamientos. Esa es la gracia. Si nosotros no entendemos esto, por ejemplo, vamos a tener siempre problema con la liturgia. Vamos a tener siempre problema con las oraciones dirigidas, la música ordenada, los tiempos establecidos. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema donde cada uno inventa lo que cree que es santo. Donde venimos de un sistema donde casi siempre es, si yo siento que esto me gusta, pues está bien, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Esa gente que de repente le decía a uno, ay, pastorcito, ya yo me voy de acá porque es que ya no siento la presencia de Dios. Se me fue o sea, y ahora que uno entiende esto y uno dice, o sea, no siente nada porque esa persona no está haciendo nada. Pero no es por la gente que está a su lado, no es por el músico que está tocando, no es por la prédica que se le está dando, simplemente por esa persona, ¿qué es lo que necesita? Una inyección de emoción, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese se va para otro lado, a ver si siente algo, y después viene la moda, y en aquel lugar está cayendo escarcha, y voy para allá para que me caiga escarcha, y no, allá salen calzas de oro, y vamos para allá, porque así es el sistema religioso. Y la gente es engañada por eso, ¿verdad? Entonces, hoy en día la gente empieza a menospreciar lo que él establece. Por ejemplo, en estos días que va a llegar Purim, va a llegar Pesach, va a llegar la cuenta de Omer. Mire, prepárense. Prepárense porque está un montón de gente en redes sociales, gente de raíz hebrea, gente mesiánica, tirándole basura a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos andan diciendo qué es lo que quiere, qué es lo que es santo para ellos. Ah, no, que ya el Shabbat se celebra a partir del sábado a la mañana. ¿De dónde sacaron ese invento? Bueno, porque se encontraron unos rollos en el Mar Muerto hace como 50 años y ahí algunos rollos dicen que los hijos de Sado lo celebraban de esa manera. Entonces ya todo lo que dice la Torah, todo lo que dicen los rabinos es del diablo, todo está mal. Porque el Shabbat hay que celebrar una mañana y ya fuerzan los textos para decir eso cuando no tiene ningún sentido. O sea, tenemos a un pueblo judío más de 2000 años celebrando Shabbat. O sea, contando desde el año cero para acá, pero más que eso. Y ahora la gente que hace 50 años encontró un rollo en el Mar Muerto y gente que lo estudia hace como 5 meses, y ahora quieren decir a los judíos que están mal. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no?
Entonces ahí empiezan los debates, que si la luna nueva, que cuándo es, cuándo no es, y que no, que Purín no, porque eso no está natural. Todas esas cosas. Por ejemplo, Hanukkah, ¿no? Hay gente que inclusive ya no celebran Hanukkah, se celebran Christmas, ¿verdad? ¿Por qué? Pero no entiende, por ejemplo, que Hanukkah no es ni siquiera el mito, porque es un mito, una leyenda del aceite. Esto no es el enfoque de Hanukkah. El enfoque es que hubo una dedicación en el altar. Y eso lo dice Isaías 43, para dedicar el altar 7 días. Y eso es lo importante, la dedicación, eso significa Hanukkah. Entonces, cuando no entendemos lo que el Eterno establece, pues cada uno anda inventando su historia, ¿no? Entonces, es importante comprender este concepto, ¿no? De lo que Terumá nos está tratando de hablar, para entender también todo lo que tiene que funcionar, los roles sacerdotales, las leyes que el Eterno empieza a dar, porque si nosotros llegamos y se nos ocurre quitar arbitrariamente un mandamiento, nos vamos a dar cuenta que un mandamiento está ligado a un montón de cosas y vamos a tener que lidiar con ese montón de cosas nosotros. Entonces, si nosotros no entendemos la importancia del templo o de estudiarlo, de aprender, entonces vamos a tener problemas a la hora de ver el contexto de muchos mandamientos que existen, ¿verdad? Y de cómo se hacen ciertas cosas y por qué se hacen y cuál es la importancia de ello, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, el entender el tabernáculo nos está enseñando la restauración del jardín, nos está enseñando cómo el Eterno quiere que nos acerquemos a Él, nos está enseñando la santidad, pero ignorarlo es ignorar el trono del Eterno, porque al final eso es lo más importante. Ahora, como les decía al inicio, la palabra terumá, ¿qué significa terumá, Jacob? ¿Qué significa terumá? Ya lo dijimos. Contribución o donativo, ¿ok? Entonces aquí el Eterno nos está pidiendo una terumá, un donativo, una contribución. Y hoy en día lo podemos sustituir por muchas cosas, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo realmente el Eterno en este Shabbat? ¿Qué es lo que nos está diciendo que nosotros le entreguemos? Eso es importante porque cuando a ellos les pide la terumá para el Mishkan, más adelante dice que Moshe les mandó a decirme, muchachos, pues ya no traigan más. O sea, se les dijo una vez, no tuvieron que estar todos los domingos, ¿verdad? Diciéndole, mira, vamos a recoger una ofrenda para esto, acuérdense. Y mandar papelitos y mensajes de WhatsApp, mire, que acuérdense que el proyecto y que nada. No, la gente se le dijo una vez. Y la gente empezó a traer montones, ¿verdad? Hasta que Moshe les dijo, no, ya avísenles que no, qué bonito, ¿no? Llegar a ese nivel. No, díganles que ya no, porque es demasiado. Bueno, eso es lo que ocurrió. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros entendemos el porqué, el fondo de esto es bien interesante. La palabra faro, en hebreo, que es faraón, significa gran casa. Y ellos cuando estaban en Egipto haciendo ladrillos, ¿qué creen que estaban construyendo? La gran casa del faraón. Y lo estaban construyendo ¿cómo? A punta de sufrimiento, a punta de el yugo, del látigo, de los hijos que tuvieron que abortar o perder, ¿no? A cuenta de perder identidad. Entonces, cuando salen de ese ámbito de esclavitud, y el Eterno dice, bueno, pero yo quiero que me construya mi casa. ¿Y qué dijeron? Pues aquí está, toma. Ahora, lo interesante es que esos recursos no fueron a sudarse ellos para conseguirlos, porque ellos los recibieron al salir de Egipto. Y en el proceso de salir de Egipto, cruzar el mar, salir al otro lado, también tuvieron muchos recursos que fueron colectando, que eran como estratégicamente puestos por el Eterno para que estuvieran ahí. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo en este Shabbat? Para entender este mensaje es muy interesante. Vamos a ver lo que dice por acá. El Rebbe de Breslev, ¿verdad? El Rabí Nachman de Breslev, escribe en un libro que se llama Likutei Moharan, algo impresionante, que dice así. ¿Cómo se escribe? Atrás, San. ¿Cómo se escribe terumá en hebreo?
La parte de arriba, ¿verdad? ¿Cuáles letras son? La Taf, Resh, Baf, Mem y Hei. Ahí dice Terumá. Entonces, ¿qué dice el Rebe? Que cuando nosotros hacemos una permutación ya no dice Terumá. Ahí está cambiando, por ejemplo, la Mem por, está cambiando la Mem, la Baf y la Hei, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice allá? Aquí en la parte de abajo. Aquí dice Torah, hasta acá, Mem. Torah, Mem, así es como se escribe Torah en hebreo. Torah, Mem. Entonces, ¿qué significa Torah, Mem? La Torah, ya sabemos que son las 613 leyes espirituales. Pero ¿qué significa la Mem? ¿Alguien recuerda el significado de la Mem? ¿Qué simboliza la Mem? Nadie se acuerda. El agua, exactamente. La Mem es main o aguas. En hebreo no existe agua, existe aguas nada más. Entonces la Mem es aguas. Entonces el agua siempre representa transformación. Por eso, ¿dónde hacemos la tevilá? ¿Dónde cruzó el pueblo? El Mar Rojo eran, ¿qué? Aguas, exactamente. Entonces, pasar por las aguas siempre habla de transformación. Entonces, cuando decimos terumá, el significado es toramen, la Torah que nos transforma. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Eterno? Él está pidiendo una Torah que de verdad transforme nuestra vida. Y este camino espiritual, si no hay transformación, nosotros vivimos en hipocresía. Por eso yo siempre digo, es que la Torah no es para todo el mundo. Es para todo el mundo, pero no todo el mundo la aguanta. Porque cuando tú llegas a esto, es más fácil seguir en el culto evangélico. O sea, y honestamente, no es más fácil llegar y panderetear un ratico el domingo y ya, quedarse ahí. Pero cuando llega la Torah, que es algo que te lleva a transformar tu vida para vivir todos los días, no es tan fácil. Pero por eso hay que dedicarse, porque al final es una bendición, ¿sí o no? ¿Sí o no es una bendición? Amén. Ok, es claro, entonces este camino espiritual es una bendición, pero tiene que haber transformación, porque si no estamos en hipocresía y estamos actuando de manera opuesta a lo que estamos estudiando, a lo que estamos leyendo. Entonces, el santo, bendito sea, el eterno, nos pide una Torah Mem, una Torah que transforme nuestra vida, no solamente una filosofía, no es una doctrina, no es una religión más, esto no es una religión, sino que es una Torah que realmente te transforme. Entonces, por eso él dice, tomarán para mí una terumá, una Torah Mem, y esto es lo que tomarán de ellos. Y empieza el Eterno a pedir cosas. ¿Cuántos elementos pidió? No sé si los contaron. Vamos a contarlos todos. El primero, oro. Plata, ya van contando dos. Cobre, turquesa o azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas en rojo, pieles de tajashim, madera de acacia, aceite para la iluminación y 13 piedras preciosas. Ahora, ¿qué significa el 13, verdad? La gente cree que el 13 es de mala suerte, ¿no? Bueno, es lo que le han enseñado a muchos. Pero esos 3 elementos nos hablan de atributos. Por ejemplo, cuando decimos de los midot, es la palabra atributo. Los midot, los atributos de misericordia, son 13. Cuando el Eterno le muestra su espalda a Moshe, él dice los 13 atributos de misericordia del Eterno y los empieza a decir Adonai, Adonai, y eso es lo que decimos en ciertas oraciones a veces. Pero entonces, esos 13 atributos son muy importantes. Bueno, voy a mencionar rápidamente algunas cosas, ¿verdad? El oro, ¿de dónde venía? Bueno, pues de las donaciones de ellos, ¿verdad? De los tributos, las contribuciones de Israel. La plata también se daba con el medio shekel que vimos la semana pasada.
era recolectado del pueblo. El cobre también venía directamente del pueblo. Dicen que por ejemplo, la base del Quior, que era la fuente del Abacro, era de cobre, pero los espejos que tenía el Quior tenía espejos, ¿no? Adentro, que eran los espejos de las mujeres de Israel. ¿Por qué? Porque cuando usted llegaba a lavarse, se miraba el rostro. Era una confrontación, ¿verdad? Luego las telas, la turquesa azul, el tejelet. Tejelet es el color azul que el tejelet viene de un molusco que estaba en el mar. Ese molusco había desaparecido por muchos años, por eso los tzitzit casi todos son blancos, aunque dice que hay que tener un hilo azul. Ese hilo es tejelet. Hasta hace poco volvieron a encontrar el molusco y ya hay hilo azul, pero es solamente un tzitzit con hilo azul vale como, creo que más de $100. Porque ese hilo, conseguir el molusco para teñirlo es bastante caro. Entonces, la púrpura, que también venía de otro molusco. La escarlata venía de un insecto. Y luego también el lino fino. Dicen que el lino fino venía precisamente de Egipto, que era el mismo que usaban los sacerdotes de Egipto en algún momento, el mismo tipo de tela. Luego el pelo de cabra, bueno, obviamente venía de los animales que ellos tenían, ¿verdad? Luego las pieles de carneros teñidas de rojo, también eran los animales que ellos traían. Las pieles de Tahashin, eso es muy importante, yo les mandé un texto acerca de eso, ¿verdad? Porque el Tahash lo traducen en algunas Biblias como tejón, pero realmente la palabra Tahash no tiene una traducción clara porque se cree que era un animal que existió solamente para ese momento, que el Eterno permitió que apareciera. Ellos lo cazaron, usaron las pieles que eran de colores y eso fue lo que usaron para la cobertura, ¿no? Algunos dicen que era un unicornio, pero tiene como un significado más parabólico, ¿verdad? Es como una leyenda. Pero que sí era una criatura mítica creada para el Mishkan y tenía múltiples colores y solo existió para esa generación. Pero dice Jeremías, ¿verdad? Les mandé a decir que dice que vamos a usar zapatos de Tahash en el milenio. Así que son zapatos así como de pequeño pony, ¿verdad? Y arcoíris Rainbow Bright. Entonces, luego los elementos de vegetales, por ejemplo, la madera de acacia. Dice que esa madera de acacia, Jacob, antes de llegar a Egipto, los había plantado y esos fueron los que usaron para luego usar en el Mishkan. El aceite para la iluminación, eso dicen que eran obviamente de oliva, que traían, y dicen que ese aceite era de árboles de oliva, olivares, pero que habían de alguna manera conseguido de la tierra prometida. Eso es lo que dice la tradición. Y bueno, luego las piedras preciosas, ¿verdad? Que usaron tanto en el pectoral del Cohen, ¿verdad? Los príncipes de las tribus y que está en el servicio sacerdotal. Pero todos esos tres elementos forman 13 atributos de misericordia. Y tiene algo muy interesante, no lo vamos a ver porque va a tomar mucho tiempo, pero dentro de los tres elementos están ocultos los justos de Israel, los sadiquín. Le doy un ejemplo. La gematría de la palabra oro en hebreo es 14. 14 es la misma gematría del nombre del rey David. Entonces, cada gematría del nombre de esos tres elementos representa a uno de los justos. Por ejemplo, la plata representa a Yosef, es la misma gematría. El cobre representa el nombre de Noah y de Shet, y etcétera, ¿no? Ahí sale Moshe. Todos los 13 justos primeros que aparecen en la Torá están representados por esos elementos del templo. Entonces, cuando dice, y harán un santuario y yo habitaré dentro de ellos, ahí está usando la palabra shahanti, beshahanti, y yo habitaré. La raíz de esta palabra tiene un significado que es morar, residir, establecer la presencia, pero también significa emanación. Entonces, cuando estamos hablando de que la presencia va a habitar, es porque la presencia va a traer una emanación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para que haya una emanación, yo tengo que hacer algo para que eso brote.
Entonces, por ejemplo, dice la Torá, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Entonces tiene que haber un temor a Adonai para que haya una emanación de la sabiduría. ¿Me comprende? Lo mismo sucede con el Mishkan. O sea, si yo hago lo que tengo que hacer, si yo cuido la santidad, si yo le pongo intención a lo que se está haciendo en el Mishkan, ¿qué es lo que pasa? Que va a haber una emanación de su presencia. Se va a manifestar su presencia. Es como hablábamos ahora, ¿no? ¿Por qué, digamos, cuando llegamos a un culto cristiano, ¿qué teníamos que hacer para sentir la presencia? ¿Qué hacíamos? Cantábamos, orábamos, pa. Y ahí empezamos a llorar y a sentir. Y sí, ¿por qué? Porque se estaba emanando algo. Pero no es el concepto de que, ay, cayó tu presencia, ¿verdad? Como decíamos. No, no es eso. Es que ¿dónde está la presencia? ¿Dónde está la presencia? Dentro de nosotros. En medio de todos ustedes, es lo que está diciendo el Eterno. O sea, como está dentro de ti, como todos nosotros tenemos esa chispa del Eterno dentro de nosotros, ¿qué tiene que hacer? Tiene que brotar. Pero no va a brotar simplemente haciendo las cosas así como con mala gana y que por compromiso y que qué pereza. O sea, eso no va a suceder. Pero entonces, cuando estábamos ahí pandereteando, ¿verdad? Manda fuego, Señor, manda fuego. Y el fuego caía. Caía, no era que caía. Es que era la intención que cada uno tenía de que el hermano me contagiaba, aquel me contagiaba y aquel me sumaba y ¡pum! Exactamente. Pero si yo venía tratando de que alguien, y ese es el problema, que la gente venía con ganas de que alguien lo encendiera, que alguien lo motivara. No, es que usted tiene que venir, claro, usted se inspira porque el otro se inspira, pero aquel no va a hacer nada por mí. Él hace lo que tiene que hacer, yo hago lo que tengo que hacer y vamos sumando toda la emanación de la presencia. Entonces sí, había un camino donde hacíamos las cosas. Hoy tenemos un camino más perfecto. ¿Qué es? Hacer lo que el Eterno nos pide. Por ejemplo, ahora que les di esa oración del Ketoré, o sea, usted dice, hey, pero ¿para qué le voy a leer todo lo que dicen los rabinos y esa batidera de cosas? Y usted lo ve así, no, nada sucede. Pero cuando usted le pone cabana, cuando usted con solamente leerlo en hebreo, aunque no entienda lo que dice, le pone intención, su alma sí sabe lo que está haciendo. Y su alma empieza, ¡puf!, a despertarse. Entonces, si hoy no podemos construir un santuario, porque no estamos en Israel, no estamos en Jerusalén, no tenemos nosotros la legalidad para hacerlo, porque aunque hagamos un edificio, no es un santuario. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los instituimos? Pues haciendo de nuestra vida el santuario. Todos nosotros juntos. Por eso es que hoy en día es importante que la gente entienda eso, que es un asunto de unidad. Hoy decía alguien que estaba viendo una estadística de cómo las iglesias en Latinoamérica están perdiendo ya muchos miembros. Ya la gente no se quiere congregar. Y está pasando el fenómeno que pasó en Europa, porque usted dice, vea, en Europa uno a veces ve esas iglesias. Un día estábamos viendo un programa, unas iglesias en Alemania, wow. Yo decía, yo quisiera una de esas para congregarme. Unas iglesias preciosas, unos edificios impresionantes, subastándolos ahí para que hagan un bar, una cantina, una casa, porque la gente ya no está. Porque ¿qué se perdió? ¿Qué creen que se perdió? El asistencia. La presencia, porque ya no hay intención. Pero en esos lugares, por ejemplo, donde predicaba el famoso Carlos Spurgeon en Inglaterra, que el hombre, el príncipe de los predicadores, el hombre era un pico de oro, ¿no? Todo el mundo quería escucharlo. Y que la gente salía de los bares para ir a escucharlo, imagínense. Imagínense, o sea, sacar un borracho solamente porque quiere escuchar a un predicador. Y era algo impresionante, la gente estaba ahí en un impacto, en un avivar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese lugar es una cantina hoy en día, o un museo, no sé qué es. ¿Por qué? Porque se pierde la intención, se va la presencia, ya no está ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que debemos de juntos construir ese santuario. Yo sé que hoy tenemos limitaciones, ¿verdad? Y que hay que conectarse y todo, y sí, nos pasa, ¿no? Pero tenemos que ponerle cabana. O sea, si usted está conectado por internet, le tiene que meter más cabana todavía para que fluyan los megabytes, ¿no? Si nosotros vivimos cerca, bueno, meterle cabana también. ¿Para qué? Para entender que juntos es donde le metemos fuerza al asunto.
De hecho, dicen los sabios en el Talmud que, que el Mishkan en Israel un día va a ser construido de pequeñas piezas de materiales de todas las casas de oración o sinagogas que hay en el mundo entero. ¿Por qué? Porque cada lugar donde usted le mete intención se hace un lugar de santidad. O sea, por ejemplo, si usted llega aquí a este lugar y está sucio, está todo feo, usted dice, hey, ¿qué pasó, no? Usted tiene que por lo menos limpiar y barrer y que el baño y que aquí, que todo, hay que meterle cabaná. ¿Por qué? Porque la presencia del Eterno va a estar en medio de todos nosotros. Tiene que haber cabaná. Entonces, no solamente es un santuario del desierto o en Jerusalén, es que nosotros tengamos la capacidad de crear esa morada de su santidad. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto que Él espera que nosotros lo hagamos. Y es dichoso el que se esfuerza para poner intención en las cosas del Eterno. ¿Por qué? Porque está alcanzando bendición. Entonces, cuando Él dice que Él hará ese lugar y yo habitaré dentro de nosotros, habla de nuestra vida. Entonces, vamos a estudiar un paralelo, vamos a ponerlo acá. El santo lugar, ¿verdad? Recuerde que el Mishkan es el santuario en el desierto y el Beit HaMikdash es el templo que luego se construyó. Entonces, el templo o el Mishkan está dividido en tres áreas principales. Número uno, el patio, que se conoce como Azará, el santuario, que algunos llaman el lugar santo, ¿verdad? Y el Kodesh HaKodashim, que era el lugar más interno, el lugar santísimo. Entonces, todo esto tiene un paralelo con nuestra vida también. Y vamos a verlo. Entonces, si nosotros vemos esa imagen que está ahí, vamos a entender, por ejemplo, que el hígado representa algo muy importante, representa la Sará, que es el patio. ¿Cuál es la función que tiene el hígado en el cuerpo? Purificar la sangre. Purificar la sangre, digamos, término general, ¿no? Y vea qué interesante, porque en hebreo hígado se dice kabet. Y la palabra kabet tiene conexión con la palabra kabot. ¿Qué significa cuando decimos kabot? Honra. Honra, o gloria, honor. Eso es kabot. Entonces, ¿qué era lo que se hacía en el patio? Era donde se traía lo que le daba honra, gloria, honor al rey, porque ahí se hacían los sacrificios. Ahí se hacían los degüellos de los animales. En otro sentido, ahí fluía la sangre que iba a traer pureza. Por eso es que cuando meditamos, ¿se acuerda que meditamos? Decimos que pase por la cabeza, va al corazón y llega ¿hasta dónde? Al hígado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto está relacionado con el honor. Y si el justo, ¿verdad? Está comiendo, el justo es el que hace lo que tiene que hacer, entonces el alimento que usted come se transforma en honor para el Eterno. ¿Ok? Luego después tenemos el santuario que está conectado al corazón, ¿verdad? La palabra, bueno, la palabra lev en hebreo es corazón y de ahí viene la palabra levitas o levita, ¿verdad? Leví o levín, porque tiene una raíz en el corazón. ¿Cuáles eran las funciones de los levitas cuando llegaba la gente a ofrecer los sacrificios? Ellos tenían que cantar, porque con el cantar que hacían inspiraban a otros. Dicen que cuando ellos miraban a alguien que traía un sacrificio, tenían la capacidad de discernir cómo estaba esa persona. Entonces le iban a cantar de acuerdo a lo que esa persona estaba necesitando en su corazón. Entonces, claro, eso hacía que, wow, se elevara su vida, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué es lo que hacía el levita? El levita era elevar, ¿verdad? Digamos que levitar a la persona en el espíritu. ¿Para qué? Para que cuando llegara a ese lugar, no llegara ahí todo, si llegaba oprimido, saliera, wow, me transformé, ¿no? Y por eso el trabajo de los levitas era importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque en el corazón se carga el estado emocional y sentimental de la persona. Entonces, ese era el trabajo. Ellos tenían que elevar a los Bene Israel, a los hijos de Israel, ¿para qué? Para que hicieran Teshua, para que hicieran el retorno al Eterno. Por eso es que cuando hacemos el rezo, cuando hacemos la tefilá, cuando hacemos la boda o la liturgia, es muy común cantar, ¿verdad?
De hecho, deberíamos algún día cantarlo todos si llegamos a ese nivel. Estamos apenas aprendiendo. Pero eso era parte del diseño. Por eso es que en la sinagoga se canta todo, todo, todo se canta. Inclusive cuando llegamos a los Barjin Afshi. ¿Por qué se llaman así? Porque es mi alma te bendice. Y eso es lo que hacían los levitas, provocar que el alma de la persona bendijera. Y los cantos que están ahí se llaman salmos o cánticos de qué? De la ascensión, de la elevación. Porque ese canto era para que la gente, ¡pum!, se conectara, ¿no? Entonces, eso era la función. Entonces, el corazón, obviamente, tiene esa necesidad y ese es el paralelismo. Luego estaba el Kodesh HaKodashim, ¿verdad? El lugar santísimo, que tiene un paralelo con el cerebro, ¿verdad? Bueno, el Kodesh primero, que tiene un paralelo con el rostro. Ahora voy a explicar eso, pero primero voy a explicar el cerebro. ¿Por qué? Porque el Kodesh HaKodashim es donde está, digamos, el arca del pacto y está lo más elevado, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que había ahí en el lugar santísimo que estaba esa cubierta? Y lo vimos en la descripción. Había una caja. ¿Y cómo era esa caja? Era una caja de tres, eran tres cajas, una sobre otra. O sea, ¿cómo se llama? Como intercaladas, ¿no? Entonces era una caja de oro, una caja de acacia, de madera de acacia que iba dentro de esa caja de oro y una caja un poquito más pequeña que era de oro que también iba dentro y al final todo lo que era de madera quedaba recubierto. Eso es lo que está sucediendo. Entonces encima estaba la tapa del propiciatorio. ¿Qué había sobre la tapa del propiciatorio? Estaban los dos querubines. Yo les enseñé la semana pasada que, bueno, ahí lo dice natural, las alas tienen que estar para arriba. Hoy en día usted verá casi todos los diseños, de hecho ahí puse uno, que las tiene hacia abajo, ¿no? Pero la idea era que tenían que estar hacia arriba, porque esa era el arca original. Se cree que la de Salomón tenía las alas hacia abajo. Pero bueno, originalmente tenían que estar hacia arriba. Entonces, ahí en esa arca, esos querubines tenían que tener un rostro. Aquí en el Humash dice claramente que ese rostro era el rostro de niños. Porque los niños son los que atraen la presencia del Eterno. El rostro de un niño que atrae la presencia del Eterno. Pero recuerda la semana pasada lo que vimos con el caso de los bloques donde que estaban en la base del trono. ¿Recuerdan? Que dice que esos bloques representaban los bloques donde habían sido puestos los fetos o los niños que mataban los egipcios y los metían ahí, los envolvían, digamos, en los ladrillos y los ponían en las pirámides, digamos. Entonces yo les había dicho hace mucho tiempo que delante del trono están los niños abortados clamando al Padre día y noche. Y eso es lo que vio Moshe. Y eso es lo que, y por eso sucedía eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí lo que están son dos querubines con rostro de niños. ¿Por qué? Porque eso es la base del trono. ¿Se da cuenta? Sobre ese trono, sobre esos ángeles, o los querubines, se sienta el trono de Adonai. Por eso es que el trono es invisible, pero la base es visible. ¿Ok? Entonces, recuerden, ¿quiénes clamaron para que viniera libertad para los hijos de Israel? Eran esos niños que estaban en el trono, no eran los hijos de Israel, estaban ahí mal acostumbrados a lo que estaban haciendo. Pero el clamor que oye el Eterno, dicen los sabios, era de esos niños que habían sido asesinados y que ahora estaban delante del trono intercediendo. ¿Ok? Entonces, ese es el paralelismo que hay ahí. Ahora, esta parte de acá del frente, ¿verdad? Lo vuelves a la anterior, donde está así los lóbulos, ¿no? De esta parte, eso representa los querubines en nuestra vida. Y dentro de eso pasa la última página. ¿Lo ven ahí? Y a eso que brilla es donde se manifiesta la Shejina en nuestra vida, que yo diría que es la glándula pineal, que es una glándula donde no tiene acceso la sangre del ser humano, pero es la glándula donde se manifiesta la espiritualidad en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros entendemos el alineamiento del Mishkan interior,
entendemos que la Shejina se puede manifestar en nuestra vida. ¿Ok? Volvamos a la anterior, por favor, a la del cuerpo. Ahora, donde está el Kodesh, ¿verdad? Que es antes del Kodesh o Kodashim. Ese lugar tiene un lugar llamado el Mizbeach. El Mizbeach es lo que nosotros comúnmente le llamamos altar. ¿Qué se hacía en el altar? Bueno, ahí se presentaban los animales que eran degollados para ser consumidos. ¿Ok? Y era donde la carne se ponía para que el fuego divino descendiera y consumiera el sacrificio. El fuego no lo encendían los sacerdotes. El fuego descendía del cielo. ¿Ok? Entonces, el Mizbeach tiene una relación con una parte del rostro, que es la boca. ¿Ok? Porque así como en el altar se colocaba la carne para ser consumida por el fuego, nosotros introducimos la carne en la boca y el cuerpo genera un fuego interno para consumir. ¿Ok? Entonces los jugos gástricos, ¿qué hacen? Empiezan a despedazar la carne, a consumirla. Por eso una persona que conoce la Torá y come cerdo, es como si estuviera poniendo un cerdo en el altar. Así como lo hicieron los griegos cuando profanaron el templo. Se está profanando el templo. ¿Ok? Entonces, por eso dice, harán para mí un santuario y yo habitaré entre ustedes. Entonces, por eso hay que cuidar lo que está en la boca. Ahora, en la boca tenemos 32 dientes, ¿verdad? Que están asociados simbólicamente con la cabot, es la misma gematría de cabot, indicando que lo que entra y sale de la boca debe honrar al Creador. Ahora, después del altar que había otro Mizbeach, que se llamaba el Mizbeach Saab, que es el altar de oro. Y ese altar de oro tiene relación con la nariz. ¿Qué creen que se ofrecía en ese altar de oro? El incienso. El ketoret, el incienso, exactamente. Que esa es la ofrenda más preciada por el Eterno. Claro, que era un olor. Y el único, bueno, era muy interesante, ¿verdad? Porque el ketoret traía muchas cosas, como mencionaba ahora, ¿verdad? El ketoret era una fuerza impresionante lo que activaba en el ámbito del campamento de Israel, como cuando vino la peste y con el ketoret, con el incienso, detuvieron el ángel de la muerte, ¿verdad? Entonces, curiosamente, se dice que en la transgresión de Adán y Jabá, o Eva, lo único que no participó en la transgresión fue el olfato, ¿verdad? Porque dice que ellos vieron y comieron, pero no se pusieron a oler el fruto, ¿no? Por eso es que el Ketoret tiene como una trascendencia espiritual. Y el Ketoret conecta lo divino. La palabra Ketoret significa atar, unir, amarrar. Y el incienso lo que hace es atar al hombre con la divinidad. Entonces, aparte del aroma agradable que manifestaba, también había algo que había ahí, porque dentro de los elementos, yo no sé si ustedes vieron que había algo que olía feo. Le ponían una porción de algo que olía feo, que dicen, y ponían orín, o sea, orines. No, porque no podían meter eso dentro del Mishkan, era una profanación. Pero era como traer un balance, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando está esto tan elevado, ¿verdad? Pero hay algo negativo que tenemos que recordar que puede interferir con la tefilá. Entonces, eso que olía muy fuerte era el gálbano o el gelbená, se dice en hebreo. ¿Por qué? Porque representa que incluso lo imperfecto, escuchen bien esto, incluso lo imperfecto se puede integrar al servicio sagrado. O sea que dentro de todo eso extraordinario siempre hay algo imperfecto y aún así el Eterno lo puede usar para su gloria. Y eso hace también que entendamos la misericordia de Elohim para nosotros, ¿verdad? Y bueno, se dice que el Ketoret también hace que los juicios se calmen. Luego la menorá, que es el candelabro. La menorá tiene conexión con los ojos. ¿Ok? Y así como la menorá iluminaba el templo, los ojos iluminaban la Neshama. Cuando la visión se usa para los sagrados, alcanza un nivel superior y se vuelve una menorá interior. Y estaban los oídos, ¿verdad? Los oídos correspondían al cántico de los levitas, que ya mencionamos.
Ellos cantaban, ¿verdad? Esos cánticos de ascenso y elevaban la conciencia. Por eso hay que cuidar mucho lo que entra por los oídos, que es lo que usted escucha constantemente. Porque hay cosas que pueden alterar esa capacidad de discernir, esa capacidad de elevación que nosotros podemos tener. Y hoy, bueno, la música hoy en día, hay cosas que son terribles, ¿verdad? Es muy difícil encontrar música que no hable de cosas que alimenten el odio, que alimenten el resentimiento, que alimenten todas esas cosas que hoy se mueven en el mundo, ¿no? Entonces la música tiene un sentido espiritual muy fuerte. Ok, entonces, todo esto nos enseña que tenemos que trabajar nuestra vida porque tenemos que ser realmente como esa, esa caja donde estaba el Mishkan, ¿verdad? El arca. El arca interior nos habla de que nosotros, así como nos vemos por fuera, tenemos que ser por dentro, a pesar de nuestra humanidad, porque si la madera representa la humanidad, aún así tenemos que trabajar para que por fuera y por dentro nos veamos como oro. Y eso habla de que si nosotros estamos estudiando Torah, trabajando con conciencia, tenemos que tener una coherencia en lo que somos y en lo que hacemos. Entonces, si el santuario estuviera en ruinas, pues no se puede habitar. Y ya sabemos que el santuario, el templo, después se destruyó y, y ya no pasaba nada. Entonces, aquí estamos buscando, mis amados, una reconstrucción. Hay gente que obviamente está trabajando fuertemente por reconstruir el templo en Israel y es un trabajo extraordinario lo que se hace, pero nosotros también tenemos que trabajar en nuestra reconstrucción. Ahora, ¿cómo se logra? Tenemos que tener, en primer lugar, ecuanimidad. Tenemos que ser ecuánimes en lo que estudiamos y en lo que hacemos. ¿Qué significa esto? Bueno, que si estamos tratando de mostrar qué tan buenos somos por fuera, pues tenemos que hacerlo por dentro también. No podemos descuidar lo interno, porque si no el santuario sigue destruido. El otro día les decía, nos podemos vestir de judíos, pero si por dentro somos otra cosa, no tiene sentido, ¿no? Porque Pablo dice, el judío es el que lo es por dentro. Y el ser judío es muy interesante. Ahora vamos a ver eso, porque tenemos que entonces cuidar ese espacio interior. Entonces, si nosotros realmente no estamos trabajando y haciendo que las cosas realmente tengan sentido en nuestra vida, podemos, digamos, según la halajá, ¿verdad? Que es la ley judía, celebrar el Shabbat al 100. Pero no trabajamos lo interno, no sirve para nada. Entonces, por eso podemos estudiar la Torah al 100 todos los días si queremos y llenarnos de conceptos. Pero si no estamos trabajando nuestra vida, estamos descuidándonos. Si no hacemos tefilá, estamos descuidándonos. Entonces, si yo digo, bueno, es que estoy viviendo en Torah, hago esto, hago lo otro, pero me está faltando el amar al prójimo, el templo no está bien. Está destruido. Somos religiosos al 100, andamos con el Dios en la boca, como decían los viejitos antes, ¿verdad? Pero andamos enjuiciando a los demás. Entonces el templo está destruido. Esta semana estaba oyendo una conversación de dos rabinos ortodoxos y me llamó mucho la atención porque ellos así a grandes rasgos decían, hemos estado recibiendo tanta gente que quiere aprender Torah y nosotros no tenemos cómo ayudarle realmente. Porque nosotros nos hemos vuelto tan egoístas en enseñar a la gente y realmente nos hemos hecho hipócritas. Y ellos mismos, a mí me llamó la atención porque ellos reflexionaban y se autocriticaban muy duro, ¿verdad? Y decían, es que deberíamos de ayudarle mejor a la gente. Y los hemos limitado, los hemos menospreciado, no les hemos dado el camino correcto. Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros decimos, mira, podemos decir, no, como yo quiero vivir más Torah, me hago judío ortodoxo y hago una conversión. Pues dale, pero si el templo interior está hecho leña, no está arreglado, ¿de qué te sirvió todo eso? Entonces, al final perdiste tu identidad, perdiste el camino correcto, pero no trabajaste las cosas internas. Entonces, cada persona tiene que tener una claridad en su esencia divina y la personalidad que adoptamos por nuestro camino espiritual.
Hoy todo el mundo critica a los Terians, ¿verdad? Está de moda los Terians, Ujú. ¿verdad? Esta gente, esos chicos que se ponen máscaras de perro, lobo, lo que sea. Ahí vi uno que se puso de tortuga, andaba poniendo huevos en la playa y todo. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de ahí podemos criticar eso. Pero al rato somos Terians espirituales, porque nos disfrazamos de judíos o lo que sea, nos disfrazamos de creyentes, de muy santos, y por dentro andamos hechos un desastre. Y es lo mismo. Entonces, hay una identidad espiritual que todos tenemos. Y esa identidad interna es la que se adopta de acuerdo a nuestra autopercepción. Por ejemplo, aquí todos nos percibimos como latinos, ¿verdad? Aquí hay ticos, mexicanos, paraguayos, colombianos, no sé dónde más hay gente por ahí, pero aquí ya vemos latinos, ¿cierto o no? Ni se dude, ¿verdad? A algunos se les ve el nopal en la frente, a otros se les ve el gallo pinto, a otros se les ve la arepa, etc. Entonces, está bien, pero ¿cómo nos percibimos espiritualmente? Pues usted puede decir, no, yo soy por fuera latino y por dentro también. Bueno, y si eso le sirve, dele. Pero nosotros debemos de entender que la identidad judía es algo muy diferente aún que parecerse externamente a un judío. ¿Por qué? Porque usted ve los judíos que están en Israel y usted ve al que se viste de negro, parece un pingüinillo, un sombrero de zorro, es de zorro el sombrero y vale como $5,000 y anda con un saco negro y camisa blanca y todo eso. Entonces usted dice, eso es ser judío, pero realmente eso no es ser judío, porque eso era como se vestían los ricos en Rusia hace muchos años. Entonces, como los judíos querían parecerse a los ricos, se empezaron a vestir así. Entonces, los judíos que vienen de esa tradición, de esos países, llegaron a Israel y bajo el sol de Israel andan con, yo no sé cómo andan con esa ropa, ¿no? Pero si fuéramos a investigar cómo son los judíos semíticos, ¿verdad? Los que siempre han vivido ahí, pues son muy diferentes. O la música, ¿no? Usted oye la música, uno dice música judía, no, es que cantan en hebreo o cantan en ashkenazí, pero la música es como de la polka y esa música europea, de esos países de Europa del Norte. O sea, realmente es música muy diferente a lo que sería la música estilo realmente judío, que es más como la árabe, ¿no? Y cosas así. Entonces, pues ellos adoptaron eso por fuera. Y hoy en día todo el mundo puede decir, es que eso es ser judío, ¿verdad? Pero el ser judío es entender lo que está por dentro y cómo nos conectamos con el Eterno. Por eso Pablo lo dice, el judío es lo que es usted por dentro. De hecho, cuando aparece el término Yehudí en hebreo, judío, ¿verdad? Aparece en algo que vamos a leer en estos días. Ya en una semana celebramos Purim, por cierto, del martes en 8. Y tenemos que leer la historia de Esther, la Megilá de Esther. Y ahí aparece algo muy claro. Dice, había un hombre benjaminita, y lo dice así, benjaminita, Yehudí. Ahora, ¿de dónde era la tribu de Benjamín? Era de los judíos, era de los levitas, no, eran de una tribu específica, la tribu de Benjamín. Entonces, no todos los que eran de cualquier otra, o sea, los que eran de cualquier tribu, en este tiempo, cuando ya se había partido el reino, cuando ya han sido dispersados por los sirios y por Babilonia también, ¿qué sucedió? Que ya no importaba si usted decía que era levita o importaba si usted era, ¿cómo se llama? De Manashe o de Efraín, ¿verdad? Como hoy en día todo el mundo anda, es que yo no soy judío, pero yo soy de Efraín. O sea, eso ya no desde ese tiempo ya eso no importaba, porque lo que importaba era si usted era judío, sin importar la tribu que fuera. Entonces, aquí estaba Mordejai y está hablando de dos identidades. Era de Benjamín, por fuera seguramente, pero por dentro ¿qué era? Judío. Entonces, y esto está hablando de identidad. Entonces, podemos decir, por fuera yo soy latino, pero por dentro tengo que preguntarme si soy judío. ¿Por qué? Porque el ser judío es entender que yo voy a amar al Eterno, voy a guardar sus mandamientos. Si yo como lo que tengo que comer, entonces soy judío.
Si como kosher, soy judío. Si guardo Shabbat, soy judío. Si hago las oraciones que tengo que hacer, soy judío. Si me reúno con los hermanos para hacer eh, la liturgia, pues soy judío. Y eso, por más que digan los judíos otra cosa, nadie nos lo puede quitar. Y tenemos que tenerlo bien arraigado en nuestra vida. Entonces, eso es el oro interno que representa la intención de nuestra alma. ¿Para qué? Para que externamente se pueda ver también lo que estamos reflejando. Entonces, al final lo que el Eterno está diciendo es que hagamos un santuario y que las acciones tienen que ir con intención. Recuerde la palabra intención, que es en hebreo kavaná. Todo hay que hacerlo con kavaná, porque kavaná es dirección. Es como que usted tenga una máquina en el trabajo, ¿verdad? Haciendo una línea de producción algo. Y lo hace no sé cuántos millones de veces. La pregunta es, ¿eso lo hace con intención? ¿Usted cree que una máquina hace las cosas con intención? Solamente las hace porque las tiene que hacer. Pero ahí estaba viendo un video de una persona en Asia que tiene 40 años de trabajar en una fábrica haciendo una sola cosa con los carros y es poniéndole un tornillo al carro en la línea de producción. 40 años. Pero el hombre lo hace con una pasión que pareciera que cada vez que pone un tornillo como si fuera la primera vez en su vida. Tiene 40 años, es lo mismo. Pero el hombre le pone una intención y es feliz. Le puso intención. Entonces, el ser humano que actúa sin intención se vuelve como una máquina. Se hace obsoleto. Entonces, yo puedo hacer tefilá, oración 2 horas, pero no generé ningún cambio, ¿verdad? De hecho, ¿saben qué significa la palabra tefilá? ¿Qué significa tefilá? Nosotros la traducimos como qué? Oración, ¿verdad? Pero la palabra tefilá literalmente significa banalidad. Porque si usted hace tefilá sin kavaná, sin intención, esos son banalidades. Por eso Yeshua dijo que oran con vanas palabrerías. Entonces no se trata de que si yo repito las cosas, pues la gente confunde eso, es que lo hago sin intención. Entonces, si yo hago tefilá sin kavaná, es banalidad y yo me voy a aburrir y después yo decir, ¿yo por qué estoy haciendo esto? No, mejor me pongo a ver tele, mejor me pongo a hacer otra cosa, mejor me pongo a oír me conecto a, no sé, a otras cosas que antes sí me emocionaban. Pero bueno, es que el tema es que usted le tiene que meter cabana. Por eso a mí me gusta, eso sí yo le veo a los judíos, que ellos le meten una cabana a la oración, que uno dice, wow, de verdad que uno no sabe orar. Porque le ponen unas ganas y lo pueden repetir todos los días, pero le ponen un sabor. Usted los ve ahí en el muro, dándole, con un sabor, o los ven en la sinagoga y, wow, qué interesante, ¿no? Eso es meterle intención o cabana. Entonces, eso nos hace crecer porque dice un rabino, Eben Pecuda, dice, si la tefilá sin cabana es como una vaina que no tiene semillas. ¿Qué vaina? O sea, de nada sirve la acción espiritual si usted no le pone intención. Entonces la gente puede guardar Shabbat 24 horas, pero puede que no estemos con intención, no estamos conectados con el Eterno. Entonces la persona no va a obtener el Ruach HaKodesh, que es el espíritu de la santidad. ¿Por qué? Porque todo lo hace por hacerlo, por costumbre, se vuelve monótono, no hay intención, la acción está vacía y no es, no es oro por dentro y por fuera tampoco. Entonces nosotros tenemos que entender que todos juntos es que construimos este Mishkan, porque igual, o sea, no hay un concepto bíblicamente, ni siquiera en el Nuevo Testamento, dice que tú eres templo. Y léalo ahí en Corintios, porque dice, no sabéis que vuestros cuerpos, todo lo dice en plural, no sabéis que sois templo. Nunca está hablando de manera singular. ¿Qué quiere decir eso? Oye, tengo que hacer lo mío. Aquel hermano tiene que hacer lo suyo. Pero ¿cómo nos convertimos en santuario cuando estamos juntos? Porque se trata de ser oro por dentro y de ser oro por fuera.
Se trata de juntos conectarnos con la chispa divina. Porque es que nunca, nunca Él nos llama a tú eres santo. No, son santos, son escogidos. Yo habitaré en ti, no, yo habitaré en medio de ellos. Más hasta Moshe, mira, Moshe que le hablaba cara a cara, no le dijo, bueno, a partir de ahora te hablo, pero así. Y es interesante porque el Cohen entraba una vez al año al lugar santísimo. Moshe le podía hablar cara a cara, pero ahora le dice, yo te hablé, te voy a hablar, pero en medio de esto, de los querubines. Pero hay algo que no vemos ahí. Y es que la tiendita donde hablaba Moshe primero con el Eterno, después la llevaron y la pusieron a la par del lugar santísimo. Y eso no aparece en los dibujos tradicionales, pues son cristianos. Pero estaba el lugar santísimo y a la par estaba la tiendita de Moshe. Entonces Moshe como que entraba, se conectaba así como por el ladito, ¿verdad? Y ahí tenía su conexión, pero él no entraba. Entonces al final, ¿por qué? Porque todos tienen que estar haciendo lo que tienen que hacer y conectarse como pueblo. Entonces, mis amados, nos toca hacer terumá, nos toca voluntariamente hacer lo que tenemos que hacer para que el Eterno se glorifique. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere pasar al frente, recibir a Cristo? Bueno, que el Eterno entonces nos ayude a hacer ese pueblo que Él ha escogido para su gloria y que podamos servirle con toda la integridad de nuestra vida, de nuestro corazón, para que Él se glorifique en todo lo que somos. Amén. Y que seamos